Imagínate a ti mismo, con tu pequeño hijo en brazos. Estás descalzo, no tienes dinero, estás hambriento. Es tarde, ya todos se han ido. Buscas desesperadamente un lugar donde dormir y lo único que encuentras es el baño de una estación de metro. Te encierras allí, en silencio, mientras tu hijo duerme sobre tu pecho. Colocas tus pies contra la puerta para que nadie pueda entrar. Y mientras las lágrimas caen por tu rostro, solo te repites: esto no puede ser el final. Esta es la historia real de un hombre que cayó más bajo de lo que muchos podrían imaginar y que con una fe inquebrantable, una determinación sobrehumana y un amor incondicional por su hijo, logró convertirse en uno de los hombres más exitosos e inspiradores del mundo. Su nombre es Chris Gardner y esta no es solo una historia de éxito, es una historia de supervivencia, de coraje, de verdad. Una historia que Hollywood suavizó, pero hoy tú conocerás lo que realmente ocurrió, porque lo que vas a escuchar es más duro, más crudo, pero también más poderoso que cualquier película. Chris nació en Milwaukee, Wisconsin, en 1954. Desde pequeño, la vida fue una constante batalla. Su madre, Betty Jean, era una mujer increíblemente fuerte, inteligente y amorosa, pero su vida estaba marcada por la violencia doméstica. El padrastro de Chris, Thomas Turner, era un hombre abusivo, alcohólico y despiadado. Golpeaba a Betty, aterrorizaba a los niños y sembraba miedo en cada rincón de la casa. Chris creció con el sonido de los gritos como fondo. Muchas veces presenció cómo su madre era brutalmente golpeada. Él mismo fue víctima de los golpes, de insultos de desprecio. Turner solía decirle: «Nunca vas a ser nadie, muchacho, eres basura». Y no solo eso, a diferencia de lo que mostró la película, Chris fue llevado a orfanatos varias veces, fue separado de su madre, sufrió abusos emocionales, físicos y psicológicos. Uno de los momentos más duros fue cuando Turner, en un acto de crueldad, denunció a Betty y logró que fuera encarcelada. Chris quedó completamente solo, sin madre, sin amor, en un mundo que lo despreciaba. Con el tiempo, Chris decidió que quería ser médico. La ciencia lo fascinaba y tenía la ilusión de ayudar a las personas. Ingresó a la Marina de los Estados Unidos y fue asignado como asistente médico. Trabajó en investigación clínica, incluso bajo la dirección del renombrado Dr. Robert Ellis en la Universidad de California. Se especializó en ensayos clínicos, lo cual no fue mostrado en el cine. Pero ser afroamericano en los años 70 y sin una educación universitaria era como cargar una piedra atada al cuello. Las puertas estaban cerradas y el racismo era una barrera constante. Salió de la Marina y comenzó a buscar trabajos, pero ninguno era suficiente. Conoció a Jackie Medina, una estudiante de odontología, y se enamoraron rápidamente. No tenían casi nada, pero compartían sueños. Aunque en la película aparece como su esposa, en realidad nunca se casaron. Al poco tiempo Jackie quedó embarazada. Chris, con el corazón lleno de esperanza, prometió ser un padre ejemplar, pero la presión económica, las discusiones constantes y la frustración lo llevaron a una crisis profunda. Consiguió un empleo vendiendo escáneres médicos de alta gama. Eran costosos y difíciles de vender, pero Chris apostó por ello creyendo que podría construir una carrera en la medicina por la puerta trasera. Pero el mercado no respondía. Iba de hospital en hospital, cargando una maleta con el aparato, intentando convencer a médicos y administradores que no le prestaban atención. Mientras tanto, las deudas crecían, los pagos no llegaban, la tensión en su relación con Jackie aumentaba. La situación llegó a tal punto que Jackie, sin decir nada, tomó a su hijo y se fue. Chris se quedó solo, sin hogar, sin pareja y con una maleta con un escáner médico que ya nadie quería comprar.
Fue en una de esas caminatas mientras pensaba cómo reconstruir su vida que Chris vio un Ferrari rojo estacionado en la calle. Del auto bajó un hombre bien vestido, con confianza y una sonrisa en el rostro. Chris, sin dudarlo, se le acercó y le preguntó: ¿A qué te dedicas? El hombre respondió: soy corredor de la bolsa. Esa fue la chispa. Chris pensó: si él puede, yo también. A diferencia de la película, donde parece que rápidamente entra a ese mundo, en la vida real fue un proceso de meses, de llamadas constantes, de rechazos duros, de portazos en la cara. Estudió por su cuenta lo que era el mercado de valores, se preparó leyendo libros prestados en bibliotecas públicas. Después de muchas negativas, una firma aceptó entrevistarlo, pero justo el día anterior, Chris fue arrestado por no pagar unas multas de estacionamiento. Pasó la noche en la cárcel. Salió con la misma ropa sucia, sin afeitarse, sin ducharse, y fue directamente a la entrevista. Cuando el reclutador le preguntó por qué estaba vestido así, Chris no mintió, le dijo la verdad, y esa verdad lo salvó. Fue aceptado como pasante en la firma Dinwiddie Reynolds. Era un programa no remunerado, y ese mismo día Jackie regresó y le dejó al pequeño Christopher Jr. Chris estaba solo, tenía que mantener a su hijo, estudiar, trabajar y no tenía dónde vivir. Durmió en baños públicos, estaciones, refugios, oficinas abandonadas. Se despertaba antes del amanecer para asearse en baños públicos y llegar impecable al trabajo. Su hijo siempre con él. A diferencia de la película, en la vida real no siempre pudo ocultar la verdad. Hubo momentos en que tuvo que dormir en parques con su hijo en brazos. A veces se quedaba hasta tarde en la oficina para tener un lugar tibio. Compartía comida con su hijo. Comía menos para que al niño no le faltara. Nunca pidió limosna. Nunca se rindió. Después de meses viviendo al borde del colapso, sobreviviendo día a día con su pequeño hijo y luchando por aparentar normalidad en una oficina llena de trajes caros y sonrisas confiadas, Chris enfrentó la última y más importante prueba, la selección final. La firma tenía que elegir a uno, solo uno, de todos los pasantes. La competencia era feroz. Muchos de sus compañeros tenían estudios universitarios, conexiones familiares, trajes a medida y hogares cálidos donde dormir cada noche. Chris, en cambio, tenía ojeras de cansancio, la misma camisa usada durante días y un niño de apenas unos años esperando en un refugio. Pero también tenía algo que ninguno de ellos poseía, un hambre desesperada por cambiar su destino. Durante los últimos meses, había trabajado más duro que nadie. Era el primero en llegar y el último en irse. Había estudiado hasta el agotamiento, memorizando índices financieros y estrategias de inversión, mientras su hijo dormía en una colchoneta al lado. Vendía con una pasión que salía no solo del deseo de éxito, sino del temor de volver a la calle. Chris se recordaba cada momento humillante, cuando tuvo que mentir para justificar su olor a baño público, cuando comía restos de comida para no gastar ni un centavo, cuando lloró en silencio en un rincón del metro mientras su hijo le preguntaba por qué no tenían casa. Y ahora todo se reducía a una sola conversación. Lo llamaron a la oficina del director. El pasillo le pareció interminable. Su corazón golpeaba en el pecho como un tambor de guerra. Entró. Silencio. Los ejecutivos lo miraron. Uno de ellos le dijo: «Chris, nos gustaría ofrecerte el puesto». Por un momento no entendió. Sus oídos zumbaban. No podía creerlo. Se quedó en silencio. Luego sonrió. Apretó los labios para no llorar. Estrechó la mano del director y asintió. Pero cuando salió de esa oficina, bajó por las escaleras y al llegar a la calle, se quebró. Lloró como nunca. Abrazó a su hijo y le susurró: «Lo logramos. No lo logré. Lo logramos».
porque ese pequeño había caminado con él en la oscuridad y ahora juntos daban el primer paso hacia la luz. Y ese fue uno, fue Chris. Fue contratado, comenzó a ganar dinero real, alquiló un departamento, su hijo tuvo su propia cama. Chris respiró por primera vez en años. Con el tiempo fundó su propia firma, Gardner Rich & Company, desde cero, sin inversiones, solo con la fe que lo había sostenido durante años. Pero lo que no se cuenta en la película es que ese paso fue tan arriesgado como desesperado. Chris no tenía contactos, ni respaldo financiero, ni una red de apoyo detrás. Lo único que tenía era su reputación, ganada a pulso, y su voluntad incansable de avanzar. Tomó una decisión que incluso sus antiguos colegas consideraban suicida: dejar una empresa establecida para comenzar desde cero en un pequeño apartamento en Chicago que transformó en oficina improvisada. El nombre Gardner Rich fue más que una elección de marca. Rich hacía alusión no a la riqueza monetaria, sino a la riqueza de carácter y de visión que él quería transmitir. Durante semanas hizo llamadas desde un escritorio alquilado, muchas veces sin que nadie respondiera. Otras veces le colgaban al escuchar su voz sin respaldo corporativo detrás. Y sin embargo, insistía, anotaba cada contacto, cada error, cada aprendizaje. Hubo noches en las que dudó, no dormía, calculaba centavos para pagar las facturas y mantener a su hijo en la escuela. Luchaba contra el temor de volver al punto de partida, a los baños, a los parques, al hambre. Pero también había en él una llama encendida, la convicción de que había venido al mundo para algo más grande que solo sobrevivir. Finalmente, cerró su primer gran negocio, una inversión modesta, pero suficiente para atraer a otros clientes. Su ética de trabajo, su transparencia y su historia de vida conmovían e inspiraban. En poco tiempo su firma comenzó a crecer. Y así, paso a paso, Gardner Rich & Company se convirtió en una empresa exitosa. No gracias a un golpe de suerte, sino a una secuencia interminable de días difíciles, decisiones valientes y una fe que nunca flaqueó. Chris se convirtió en millonario, fue invitado a programas, escribió un libro, inspiró una película, se convirtió en mentor, en filántropo, en ejemplo de vida. Y a diferencia de la versión cinematográfica, Chris dedicó años a recorrer escuelas, prisiones y centros comunitarios para contar su historia real. Fundó programas para ayudar a padres solteros, jóvenes sin hogar y personas que han estado en la cárcel. Chris nunca olvidó su pasado, nunca dejó de repetir el mensaje que su madre le enseñó. Nunca permitas que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Porque el mundo puede quitarte todo, menos tu decisión de luchar. Y ahora, tú que estás escuchando esto, ¿qué excusa tienes para no intentarlo? Chris Gardner durmió en baños, fue humillado, rechazado, abandonado, pero nunca se rindió. ¿Ya conocías la historia de Chris Gardner? Si esta historia te tocó el corazón, te invitamos a seguir explorando más relatos reales de resiliencia humana, determinación y logros extraordinarios aquí en Historias Inspiradoras. Cada video es una prueba viviente de que la voluntad puede cambiar el destino. No te los pierdas. Y si necesitas un ejemplo de que todo es posible, solo recuerda el nombre de Chris Gardner, porque si él pudo, tú también puedes.